Paralelos les tiene las siguientes recomendaciones y comenzamos con la primera de ellas. De uno de los autores más vendidos en nuestro país, Leopoldo Mendívil, llega el cierre de la trilogía Secreto R, la conspiración de 1914. Vamos a conocer cómo se mueve la política tanto de nuestro país como del mundo. Secreto 1910 y Secreto 1929 básicamente estudiaron cómo alguien sembró la revolución en México y alguien sembró las armas y financió el que hubiera una revolución en México. Este grupo fue el grupo de John Rockefeller, pero después toda esa increíble cantidad de dinero y todas las instituciones y empresas que él consolidó y creó no desaparecieron y no han desaparecido. Y de hecho, gran parte de la estructura de poder del mundo actual es esa. Entonces, Secreto R lo que hace es estudiar y mostrar en un solo documento para el público cómo es esta red en el mundo y además cómo es el tentáculo que tienen en México, porque lo tienen y desde hace décadas. El libro se presenta como una novela. Yo lo de novela lo pongo entre interrogaciones porque no estoy seguro si es efectivamente una novela o va más allá de una novela. Es un libro, es un relato, es una serie de historias que tienen que ver sobre quién y cómo se determinan los rumbos que sigue el mundo. Esto es, se habla en algunas ocasiones de un gobierno invisible, de fuerzas que determinan cómo se mueve la política. Y yo diría que desentraña o aclara muchos de estos que podemos considerar misterios o dudas que nos surgen cuando algún acontecimiento no le vemos muy claro de dónde viene. Acerca de este grupo de personas que son lo que alguien ha llamado gobierno invisible, gobierno mundial, nuevo orden mundial. Yo quiero que pienses conmigo una cosa. Esto no es una teoría de conspiración, esto no es ficción. Esto es una conspiración, pero es real. Y creo que en este libro, en esta novela, pues muchas cosas a este respecto se nos aclaran. Queremos que haya un documento que concentre toda esa información sobre la estructura que gobierna el mundo, cómo opera, qué planea hacer con este planeta, con los países, con las guerras que estamos viendo que se están desatando y sobre todo con nuestro México. Porque Secreto R te explica cuál es el tentáculo que tiene esta estructura hacia México. Yo simplemente termino invitándolos a leer Secreto R Conspiración 2014. Seguramente lo van a gozar, les va a gustar este libro, no lo van a soltar. Y felicitar a Leopoldo por darnos esta nueva obra. Ya nos ha emocionado y hasta sacudido con novelas bestsellers tan exitosas como Secreto 1910, habla sobre el financiamiento de la Revolución Mexicana. Secreto 1929, los entretelones de la fundación del partidazo, el PRI. Y ahora nos viene a presentar su nuevo libro. Lo estoy de verdad degustando. Leopoldo Mendívil López, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí, don Ricardo. Si bien Secreto 1910 y 29 hablaron sobre cómo una organización, una empresa petrolera súper poderosa que fue Standard Oil, de John Rockefeller, tuvieron mucho que ver en la financiación de la Revolución Mexicana, aunque ahora ya se sabe, y también en el surgimiento del poder que gobernó México durante el siglo pasado. Básicamente ese sistema, México no fue la única arena donde este poderío de John Rockefeller y la estructura... Fundadores de esa dinastía, ¿no? Sí, porque esa dinastía... todo, ¿no? Sí, aquí algo que creo que es súper importante. El Secreto R, pues ya va quedando un poquito por qué la R. John Rockefeller, que es este gran patriarca, él lo dijo claramente: a mí no me interesa ser petrolero ni ser banquero, yo lo que quiero es que el mundo tenga una forma mejor, y yo quiero que el mundo tenga una forma mejor. Creó él y su hijo y sus nietos instituciones que hoy gobiernan el mundo. Esa forma de arrogancia de que solamente ellos sabían cuál era el mejor
destino para el mundo y que incluso los gobiernos y los países de pronto habría que orientarlos. ¿Quién y cómo se decide la vida de naciones, de pueblos? Se trata de una profunda y muy detallada investigación sobre cómo se tejen las relaciones del poder político y económico. Hoy día los Estados Unidos, sus grandes corporaciones financieras, las grandes petroleras, entre otros, cómo estos poderes que, como digo, a veces no sabemos cómo ejercen el poder y cómo hacen que se tomen ciertas decisiones por ellos mismos y decisiones que en muchos casos toman otros, cómo se imponen sus intereses en cualquier parte del mundo, sin importarles, desde luego, las consecuencias que el imponer esos intereses puedan tener sobre la gente de otros países o sobre empresas o sobre presentes o futuros de otros pueblos. Ya se vuelve una obsesión, porque dices, ya no es nada más lo que tiene que ver con mi familia, sino ¿quién es México? O sea, ¿de dónde viene todo lo que nos ha estado pasando? ¿Y por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué se mantiene esa mentira? ¿Por qué se la siguen enseñando a los niños? Y cuando gran parte de los historiadores saben cuál fue la realidad. Claro, ¿en qué momento de la historia suprimieron esa parte? Bueno, aquí hay un juego muy interesante porque primero, uno de los artífices de que se hicieran esos pactos entre la empresa Standard Oil de John Rockefeller y la familia Madero fue un amigo de Francisco Madero y de Gustavo Madero, que era José Vasconcelos. Y este hombre pues era un abogado joven y trabajaba en la firma de Sherwood Gillette Hopkins aquí en México. Era el representante en México, en la calle de Gante. Entonces, después cuando triunfó la revolución, los propios revolucionarios empezaron a matar entre sí, que era una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Pero al final de cuentas quedó Vasconcelos como secretario de Educación con Álvaro Obregón. Y básicamente hizo una obra fantástica, ¿no? Hizo que México brillara, los grandes muralistas, todo esto. Sin embargo, él fue el que empezó a él fue el primero que diseñó la historia de México. Y esta historia hacía que Madero fuera el único responsable de la revolución, como si fuera por simple inspiración divina, que este joven quiso cambiarlo todo y se levantó en armas y tumbó al general, ¿no? Pues ahora sabemos que eso no era verdad, pero ni por asomo. Y que cuando renunció Porfirio Díaz, había barcos de Estados Unidos en los puertos de México, amenazando al presidente. Si no iban esos barcos a penetrar el territorio mexicano a partir de los puertos. O sea, un poquito lo que pasa ahorita en Medio Oriente, que es que se dan estas rebeliones en gran medida con dinero de otros países y hay barcos de los Estados Unidos ahí que están presionando para que se vaya el presidente de esos países. O sea, son golpes de Estado planificados. Entonces, básicamente fue José Vasconcelos el primero que metió la mano para la historia que nosotros aprendimos como niños, ¿no? Y después, él mismo se rebeló, porque cuando Obregón asesinó a un senador por haberse opuesto a los tratados de Bucareli, los tratados secretos de Bucareli, el propio José Vasconcelos renunció y Obregón le dijo, ok, no te voy a matar a ti, pero fuera de México, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y entonces finalmente, mientras estuvo Vasconcelos fuera de México, hubo otra mano de los Estados Unidos que se llamó John Dewey, que se metió aquí, y el presidente de entonces, que era Plutarco Las Calles, que además estaba completamente, no digo la palabra vendido, estaba completamente comprometido con los Estados Unidos, tenía como secretario de Educación a un hombre llamado Aaron Sáenz. Y este hombre y su hermano Moisés Sáenz eran discípulos de John Dewey. Este hombre, John Dewey de los Estados Unidos, que estaba ligado a la organización Rockefeller, fue el que creó todo un sistema educativo que es el precursor de la globalización, que es que en los países donde se implantó ese sistema se enseña menos la historia nacional y se enseña más la historia universal, bajo el concepto de que, en ese momento bajo el concepto de que los americanos eran el bloque al que pertenecía México. Entonces, a partir de este modelo educativo, José Vasconcelos lo criticó fuertemente y él dijo, lo que están haciendo es que los mexicanos odiemos a los españoles de los que descendemos y también y que veamos como despreciables a los indígenas de los que descendemos.
en vez de ver lo que realmente es, que somos los descendientes de dos superimperios, el imperio azteca y el imperio español. Pero los artífices de que eso se volviera una educación que destruía la mente de un mexicano, se la debemos a esta influencia extranjera. Claro, mucho se afirma que las teorías de la conspiración, al momento que escuchamos algo sobre ellas, hay que descartarlas. ¿Tú lo consideras así? No, bueno, yo creo que la palabra teoría de conspiración ha sido un extraordinario instrumento para los conspiradores, porque es la mejor forma de desacreditar a cualquiera que esté investigando. Sin embargo, es obvio que sí hay muchas teorías falsas, ¿no? Entonces lo que importa no es las teorías de conspiración, sino las teorías de la conspiración, que sí es real. O sea, las teorías de las verdaderas conspiraciones. En este caso, bueno, yo creo, y eso pues lo habíamos platicado tú y yo en otra ocasión, no se puede hacer vida como ser humano si no conspiras. O sea, se ha vuelto una palabra casi prohibida, decir, yo creo que hay una conspiración cuando todos las hacemos. O sea, no hay una empresa donde no se haga un plan para cómo darle en la torre a otra empresa, ¿no? O sea, cómo hacer un producto que derrote al otro, a la competencia. Eso es una conspiración. O sea, en el momento que tú haces un plan con los tuyos y tú no se lo dices a tus adversarios, o sea, lo guardas como secreto, eso es conspiración en cualquier diccionario. Entonces, todo lo hemos hecho en la infancia, en los deportes. O sea, y los gobiernos, por supuesto que lo hacen, y las empresas lo hacen. O sea, y la labor de un ciudadano, o su obligación o deber, o por lo menos el gusto, para quienes nos gusta esto, es tratar de descubrirlas. Nada más, y presentando las pruebas, porque obviamente para que sea una conspiración real, pues tienes que presentar algunas pruebas, o muchas. Claro, muy bien. Ahora, ¿cómo le ha ido a tus libros, a estas 3 publicaciones que tienes? Bueno, afortunadamente han sido bestsellers, o sea, Secreto 1910 y Secreto 1929 fueron bestsellers, y este nuevo, Secreto R, pues ya se acabó ahorita en los puntos de venta, ahorita a las 3 semanas y media de que salió. Eso es algo que estoy agradecido con muchísima gente. Se trata de Leopoldo Mendívil López. Él ha hecho ya varios libros de secretos, que han sido libros que han tenido un enorme éxito. Secreto R, la propia portada tiene una serie de políticos, ¿no? Está el propio presidente, el presidente de Estados Unidos y otros más. Pero al fondo hay una sombra, una figura. Este hombre es precisamente John Rockefeller, que es un poquito la fuerza motriz en el mundo que estamos viviendo. Muchos lo sepan o no, viven en un mundo que es controlado por la riqueza que él creó a partir de hace 100 años y varias instituciones que hoy deciden qué ocurre en el mundo, inclusive gran parte de lo que hacemos diariamente, y pues es lo que muchos llaman como gobierno invisible, que bueno, tiene alcances globales desde hace por lo menos 50 años, pero que aquí en México, como es de esperar, tiene una red, un tentáculo, ¿no? Un tentáculo que además, pues, no sé qué tan poderoso sea, porque somos un pueblo muy ladino, ¿no, Polo? Bueno, somos ladinos, claro, pero así tiene un poder enorme. Entonces, El Secreto R como novela, digamos que aborda dos perspectivas. Una, ¿qué es lo que esta red, esta especie de estructura invisible hace en el mundo, incluyendo las guerras que estamos viendo que ocurren en Ucrania, Siria, y qué es lo que hace en México? Entonces, aquí en México este tentáculo, que es real, o sea, hay un edificio que sale en el libro que está en Polanco, donde está básicamente el nido de este Secreto R, ¿no? En México. Sí. Y ellos tienen todo que ver con el impulso a los últimos presidentes que han estado en México. Entonces, básicamente desde ahí ha sido que se ha buscado quienes fueran presidente en México. Una pregunta antes de entrar al detalle mayor de lo del libro que tú quieras presentar. ¿Qué tanto ha sido conveniente para ellos el influir en los nombramientos de presidentes como Zedillo, Fox, Calderón o Peña? Bueno, yo creo que al momento actual ha sido totalmente favorable para ellos, porque en efecto, pues México se ha encaminado hacia este mundo del consenso de Washington, que es la palabra como los financieros llaman al que un país subdesarrollado se vuelva un simple campo de explotación para venderles materia prima casi gratis y mano de obra gratis
para industrias que están ubicadas en Europa o en los Estados Unidos, donde se fabrica productos terminados de súper plusvalía, y nos los venden más caros. O sea, en pocas palabras, matemáticamente, el único resultado de eso es que un país como el nuestro les vende barato la materia prima y el trabajo, ellos nos venden caro los productos terminados, y la única forma en que podemos pagar eso es endeudándonos con ellos mismos. Ese es el mundo. Tristemente, esa es la situación del 70% de las naciones en este planeta. 70%. Pues sí, y en términos numéricos de población, creo que es totalmente, estaríamos hablando casi como del 90% de la población mundial es o trabaja. No digo la palabra esclavos, porque tampoco es, legalmente no son esclavos, pero trabajan como mano de obra para esta pequeña élite que finalmente nos vende todo, compramos los productos y nuestros países tienen que endeudarse para con esos bancos. Y esos bancos, o sea, muchos pueden decir, esto es ya teoría de conspiración, pero pues no lo es, no, esto es totalmente real. Y estos bancos, que dos de ellos, los más grandes, precisamente proceden de esta base R, ¿no? La familia Rockefeller, y estos dos bancos manejan pues una gran parte de la economía del mundo, y todos de alguna manera estamos endeudados para con ellos. Y ellos son los que han impulsado para que en México y en otros países entren presidentes que aprueban estas políticas que justamente nos siguen convirtiendo en plantaciones. O sea, es lo que somos, plantaciones. Y es una esclavitud disimulada, Polo. Aunque tú dices que no es propiamente esclavitud, sí lo es. Lo que pasa es que dan la sensación de que tenemos democracia. Este libro trata de que todo lo que uno podría creer por instinto sobre que hay una gran conspiración, pues vaya, el libro trata de explicar exactamente cómo es que esta conspiración operó. Y para dar un ejemplo, la CBS, que es clave en todo este proceso de cómo crear esta manipulación de masas que se dio en los últimos 60 años, fue administrada precisamente por gente de este grupo, del grupo R, al cual perteneció, y de hecho fue uno de los directivos más altos, Prescott Bush, que fue el papá del del penúltimo presidente americano. Es una familia, entonces todos ellos desde bastantes décadas han estado haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Ellos han logrado tanto que, vamos a dar un ejemplo, hace 100 años, en 1911, el Congreso de Estados Unidos había logrado que se aprobaran leyes que impedían la creación de monopolios gigantescos. Era la ley Sherman. Entonces, esta ley realmente había sido un gran avance en el mundo, en la historia del mundo, porque un pueblo democrático, en teoría, como era Estados Unidos, había, a través de sus representantes, de los senadores, había aprobado este dictamen y se ordenó que se disolviera el supermonopolio de John Rockefeller y otros más, el de JP Morgan y demás. Pero después, por métodos muy sagaces, estos monopolios se volvieron a reconstituir, se apropiaron de esta banca internacional, y además, que es un tema básico en Secreto R, este grupo creó con dinero de la familia Rockefeller, por ejemplo, el terreno de la ONU era de ellos, la CIA surgió en el centro Rockefeller, y es decir, lo que hoy se conoce como el clan de Bilderberg, el club de Bilderberg, pues es una creación de esta familia. Entonces, son las instancias que se pueden llamar los nodos de esta interestructura, y a través de estos nodos se controlan al mundo. Pero básicamente el mayor logro que ocurrió en los últimos años, en 1999 a finales, previo a que entrara George Bush a ser presidente, lograron el golpe maestro, que fue tumbar completamente la ley Sherman, casi en la oscuridad. Fue en noviembre de 1999, cuando ya se estaba yendo Clinton, que era demócrata, un demócrata completamente republicano, por decirlo, pero lo que lograron es que se quitara la ley que prohibía que los monopolios se juntaran con otros, y básicamente el resultado directo es que, por ejemplo, Exxon y Mobil, que eran dos petroleras gigantescas derivadas de la empresa de John Rockefeller, ya se pudieron unir, así como los superbancos, ¿no? O sea, todo década que pasó, los bancos que habían caído en la bancarrota bajo una situación súper fraudulenta que también se aborda ampliamente en Secreto R, todos esos bancos fueron quebrando y finalmente fueron comprándose unos a otros porque ya la ley modificada ahora ya lo permitía. Resultado,
hoy estamos como antes de 1911 y hoy es el día en que vuelven a existir, o sea, nunca había existido un poder tan centralizado como ahora. Así es. En ese sentido yo, desde luego, pues no acabo de entender qué es lo que hace alguien con ese nivel de poder. O sea, que es como la caricatura de Rico MacPato, echándose clavados en su bodegón de dinero. Sí. Deponer los gobiernos cuando fuera necesario y poner otros ahí, ¿no? Así es, y de hecho hay también un tema religioso aquí detrás, Sí. Porque el propio John Rockefeller, el originario, él era un hombre muy devoto, cristiano, bautista. Y No les importa lo que suceda a la población de otros países o la depredación que pueda darse sobre recursos naturales o la negación de oportunidades para la gente, para los jóvenes. Es una profunda y muy detallada investigación también sobre muchos personajes de la historia y de la actualidad. Esto es muchos hechos que en distintas épocas han conmovido naciones enteras y que han sido determinantes para el desarrollo político, económico, cultural, social de muchos pueblos y del mundo en lo general. La idea que tiene es básicamente mesiánica. Sí. Y él creía que todo lo que él estaba haciendo era por el bien de Dios. Y bueno, entre otras cosas, aquí en México murieron 2 millones de seres humanos como consecuencia de la revolución para que su empresa petrolera tuviera dominio. En este libro empiezan por desfilar personajes como 2 presidentes Bush, desde luego de Estados Unidos, a Kennedy, vemos pasar a Fidel Castro, a Hugo Chávez, y vemos a muchos personajes de la vida mexicana, y a muchos de los grandes banqueros, o a muchas de las personas ligadas con los grandes consorcios financieros. Esto es lo que a mí me ha parecido muy, muy atractivo, muy sugerente en este libro de Leopoldo. Nos muestra cómo se ejercen presiones, cómo se imponen decisiones, y también nos da cuenta de muchos crímenes, de muchas cosas que se hacen atropellando la ley. Ahora, hablas a propósito de esto de organizaciones y organismos como la CIA, como el Club Bilderberg, Scales and Bones, Calavera y Huesos, que es este tipo de organizaciones que tienen esta secrecía. ¿Es de alguna manera también hay una conexión con lo religioso y con lo mesiánico? Sí, precisamente parte de lo que todas estas instituciones que realmente tienen tanta penetración en todos los continentes, la CIA, de hecho fue creada en la habitación 3603 del Rockefeller Center, cuando estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, una institución que es clave para la política mundial, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el famoso CFR. Que no es una organización gubernamental. No, nadie vota por ellos, es decir, son empresarios, un consejo, nadie les da su voto, sin embargo ellos preparan documentos y con el peso de que son empresarios, de ese poder, ellos lo presentan a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y los presidentes básicamente lo acatan como si fuera como una orden. Una orden. Y básicamente este instituto, este consejo, también surgió en la casa de una heredera de la Rockefeller. Así que la pregunta es obligada, ¿qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en esta obra? Porque finalmente es una novela, Secreto R. Sí, el hecho de que sea novela es casi por fines únicamente didácticos, porque hay muchos autores que yo respeto muchísimo que han explorado todo eso. O sea, en realidad no hay nada aquí que sea realmente nuevo o descubierto por un servidor. ¿Cómo por cierto surge tu fascinación por los reales hombres detrás del poder de los hombres que aparentan tener el poder? Me salió. Pues es que hay muchas inconsistencias en lo que uno ve, ¿no? Como ciudadano. Creo que el primer libro, El Secreto de 1910, básicamente, creo que todos teníamos la duda de cómo es posible que un hombre como Madero, que jamás había comandado un ejército, cómo tiró a un superpoderoso presidente. Había algo en la fórmula, no opera. Entonces creo que todos intuimos que hay algo detrás. Y en lo que ocurre ahorita, pues es más que evidente. Parte del libro es el presidente Barack Obama y cómo él, aunque está en contra de todas estas
guerras que se están dando hacia Siria y demás, pero hay un grupo de senadores como John McCain, Lindsey Graham, que están completamente pegados día y noche, y hay una estructura de poder muy fuerte. Fabricantes de armas, por sí, ejemplo, poderosísimos, ¿no? Sí, y es una AMPA, y tienen acosado al presidente de Estados Unidos. Y esto pues pasa en todos lados, aquí también. Al principio me llama la atención esta compilación de frases que haces en las primeras páginas, que van desde los propios Rockefeller para explicar con esta soberbia su visión del mundo. Kennedy, que antes de que lo mataran, dice que hay que acabar con la CIA, porque la CIA es uno de los grandes males, y después lo asesinan. Robert Kennedy, el hermano, que también cuestiona estas organizaciones, y después traes una frase 10 minutos antes de que lo maten, lo que dijo. Hay que no parar la verdad. ¿No? Y de pronto comunicaciones ahí que hablan de que hay que eliminar a 20 o 30 o 40 personas de un gobierno para acabar con él. Sí, es que es terrible, porque es decir, esta novela habla de varios eventos que aparentemente están desconectados. La muerte de John Kennedy, la caída de las Torres Gemelas y eventos como las elecciones de 2012 en ¿Que México. tú sostienes que las torres fueron derribadas por ellos mismos? Sí, es decir, bueno, creo que nadie en este momento tiene las pruebas irrefutables, como se dice legalmente. Sin embargo, los intereses son los mismos. Bueno, es decir, acuérdate de que se han hecho cálculos matemáticos, ¿no? Por ahí había algún francés que hizo alguna serie de... un libro y una serie de estudios y decía, bueno, nada más, sí, evidentemente no hay pruebas de que alguien haya explotado a propósito ahí una bomba interna, pero la probabilidad de que un avión llegara y tumbara una torre, ¿no? Pues era, no sé, una en 1000. sí, Pero la probabilidad de que llegara otro y tumbara todas las torres, digo, es impensable prácticamente, ¿no? Sí, y de hecho hay toda una trama ahí, la primera parte una pequeña primera parte del libro. Yo obtuve todo lo que se tiene de registros de radar del ejército de Estados Unidos y de las bases aéreas, y realmente cuando uno escucha todos esos diálogos ocurren cosas increíbles, como en el aeropuerto Dulles de Washington, operadores que son expertos y que vieron los movimientos del supuesto avión 77 que dio vueltas en Washington y teóricamente se estrelló contra el Pentágono. Están grabadas las conversaciones donde dicen, eso no lo hace un avión civil para empezar, mucho menos un 757 de 110 toneladas, no se habría roto en el aire. O sea, al hacer todas esas maniobras. Hubo ese día... Claro, no hay que olvidarnos de ese tercer avión y sí, un cuarto que se estrelló. Hay cosas que son realmente inauditas. Ya cuando uno las vea en este momento, todo el sistema de defensa de Estados Unidos estaba corriendo un software de simulación. Y bueno, aquí en este libro, Secreto R, buscamos que se tuvieran esos diálogos ahí. Pero son diálogos reales donde en verdad el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa, puso en marcha este simulacro y los operadores de radar de NORAD estaban viendo figuritas de una supuesta invasión de Rusia hacia Estados Unidos. Entonces les dijeron, van a ver algunos objetos extraños, eso no se preocupen, son SIMs, son fantasmas digitales. Simulados y generados desde un ordenador en el Pentágono. Entonces cuando empezó todo el problema, hay gritos que dicen, esto es parte de la simulación, me están hablando y dicen que realmente hay aviones que están atacando, es parte del simulacro, se llamó Vigilant Guardian. Entonces esa misma mañana el secretario de la Defensa, sí, exactamente, Guardián Vigilante, el secretario de la Defensa, minutos antes del impacto en el Pentágono, que por cierto ocurrió en el extremo opuesto de la oficina del secretario Rumsfeld, él mismo les estaba diciendo a varios congresistas, ustedes van a ver pronto por qué se tiene que aumentar el presupuesto, tienen que hacerlo, porque Estados Unidos está bajo inminente ataque. Entonces, vaya, todos nos llega un mismo pequeño núcleo de personas. Son de verdad inquietantes todas estas revelaciones, además un libro estupendamente bien escrito, bien narrado, una trama sensacional. ¿Eres un poco el personaje, Axel? Bueno, yo creo que indudablemente, bueno, la verdad es que uno busca siempre un personaje que se parezca al público, ¿no? Que pueda ser el que se mete a esta telaraña, a los laberintos, y que realmente no sepa nada. Por eso el lector dice, ok, yo me voy sorprendiendo igual que él al enterarme de esta telaraña horrible. Y la mejor forma pues es proyectarse uno mismo. Yo creo que sí hay mucho de mí en ese personaje, Axel Barrón. Sí, tengo más de igual que él. ¿Qué esperas finalmente, Leopoldo, que obtengan tus lectores este libro?
Bueno, yo como mexicano, yo lo que quisiera es que creo que todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo, tienen que saber un poquito cómo está esta estructura detrás. La estructura detrás, quiénes controlan, para obtener un poco más de poder sobre lo que ocurre. Pero como mexicano... Intraestructura. La infraestructura. Intraestructura, para que veas que estoy leyendo. Es un honor para mí muy grande. Sí, esta estructura básicamente es este pequeño núcleo y cómo todas estas instituciones, el G30, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, todo eso fue creado a instancias, patrocinado por la familia Rockefeller. Y no estoy diciendo que sean malos, ellos creen, hasta por una cuestión religiosa, ellos creen que deben hacerlo a su manera. Pero lo malo es que los demás, hay gente que está muriendo por eso. Yo lo que les aseguro es que la van a pasar muy bien con este libro, y les aseguro también que una vez que entiendan las revelaciones y la existencia y el modus operandi de estos organismos, yo creo que nos vamos a explicar muchas cosas que hasta ahora hemos dicho, ¿y por qué habría sido? Qué raro, ¿verdad? Pues sí, qué raro y qué no tan raro. Si leen Secreto R de Leopoldo Mendívil López. Muchas gracias, Leopoldo, por estar con nosotros. Es un honor para mí estar. Gracias, hasta pronto. Muchísimas ¿Ya está a la venta? ¿Sí? ¿Ya está? Ah, sí, si no es muy frustrante ir a buscar algo que no esté. No, sí está ya. Ya está. En todas partes. Es muy importante lo que nos deja ver este libro de Secreto R. Es una trama novelística, ciertamente, pero yo diría que pues a todo lo largo del libro hay muchos momentos en que no sabe uno si nos está hablando de realidades o nos está hablando de ficción. Ahí se cruzan la ficción y la realidad, y realmente esto es lo que, a mi juicio, hace más atractivo el libro. Algo que mencionaba Manuel, esto es que hay reportaje y hay historia y hay investigación y hay novela,